El nombre de Montilla, como aglutinador y representativo de una zona de producción, comenzó a sonar a partir de mediados del siglo XIX. El de Moriles se utilizó a partir de 1912, cuando la aldea de Zapatero se separó de Aguilar de la Frontera y tomó el nombre de esta localidad. El nombre de Montilla Moriles, tal cual, empezó a sonar a partir del Arreglo de Madrid en 1891, relativo a las marcas internacionales. Y no fue hasta el Estatuto de la Viña y del Vino en 1932 cuando se amparaba legalmente a los productores, elaboradores y criadores de la zona de producción y crianza para el uso exclusivo de los nombres de Montilla y Moriles. Determinados retrasos burocráticos no hicieron que el reglamento del Consejo Regulador se publicara hasta octubre de 1945, siendo, junto a Rioja, Jerez, Priorato y Málaga, las 5 denominaciones de origen más antiguas de España. El marco de producción de la denominación de origen se extiende por buena parte del sur de la provincia de Córdoba. Los ríos Genil y Guadajoz limitan sus fronteras oriental y occidental, en tanto que el Guadalquivir al norte y la Sierra de la Subbética al sur delimitan su contorno. Dentro de la zona de producción se distingue la subzona de calidad superior, constituida por terrenos delimitados y seleccionados, los alberos de la Sierra de Montilla y los Moriles Altos. El suelo es un factor primordial en la calidad de todos los vinos y especialmente en la de los vinos generosos elaborados y criados en la zona. Las tierras ideales para obtener vinos de calidad suponen localizar terrenos en los que el suelo y el subsuelo sean calizos, las denominadas albarizas, en los que el contenido de carbonato cálcico sea al menos del 40%, sin olvidar otros factores orográficos como la ladera. En el marco de Montilla Moriles se encuentran también terrenos con alto contenido en sílice en los términos municipales de Montemayor y Puente Genil, en los que se cultiva la variedad Pedro Ximénez. El sílice provoca una intensa refracción de la luz que adelanta en varios días la madurez de la uva con respecto al resto de la zona, proporcionando mostos a finales de agosto con una elevada riqueza en azúcares. Las condiciones meteorológicas inciden en el correcto desarrollo de la vid, en la perfecta maduración del fruto y en la fermentación y crianza de los vinos, pero es la sinergia suelo y clima la que produce las características organolépticas que definen nuestros vinos y que originan el milagro etnológico de los vinos del sur de la campiña cordobesa. De las variedades autorizadas, la Pedro Ximénez es la variedad principal, con más del 95% de la superficie cultivada. Otras variedades son la Irén, Baladí, Verdejo, Moscatel y Torrontés. Recientemente se han autorizado 3 nuevas variedades: Sauvignon Blanc, Chardonnay y Macabeo. En la vendimia, las exigencias de desarrollo y absoluta sanidad del fruto son muy altas. Se comienza a cortar en los terrenos más tempranos, finalizando la campaña en aquellos en los que, por circunstancias orográficas y climáticas, la sazón del racimo se atrasa con respecto a la fecha media de la zona. La graduación mínima exigida para comenzar la corta suele ser de 13,5 grados Baume. El viticultor sabe que sus racimos deben llegar al lagar en las mejores condiciones. El transporte desde la cepa a la tolva se realiza con el mayor cuidado, procurando que el ollejo no se rompa y que no se produzcan pérdidas de mosto. El tiempo entre la corta y la maturación se reduce al mínimo. La vendimia suele comenzar en Montilla Moriles, por sus circunstancias climáticas, en el mes de agosto. Es la vendimia más temprana de España y probablemente de Europa. En el lagar se elaboran por separado las uvas procedentes de cada pago, conociendo que las procedentes de los terrenos de calidad superior, de las mejores albarizas, darán los mejores vinos cualificados para la crianza de finos. Si la procedencia y madurez industrial del fruto son importantes, más lo es aún el estado sanitario cuando su fin es la obtención de mostos destinados a rociar las criaderas de finos. Las criaderas solo pueden rociarse con vinos procedentes de uvas sanas y maduras. Los lagares del marco pueden presumir de tecnología punta. En los últimos años se ha renovado la mayoría de la maquinaria, sustituyéndose la obsoleta por equipos de última generación que proporcionan una excelente calidad. De los escurridores y prensas neumáticas salen hoy los mostos más finos, dedicándose los procedentes de la molturación y primer aprieto, los mostos yema, a la elaboración de los vinos de mayor calidad. La fermentación tumultuosa se realiza en envases de acero inoxidable que cuentan con los equipos necesarios para controlar la temperatura del mosto. Cuando la densidad es de aproximadamente 1005, el mosto pasa a depósitos convencionales en los que acaba el proceso y en los que queda almacenado hasta el primer trasiego. La temperatura de fermentación en acero oscila entre los 23 y los 28 grados centígrados. Las levaduras que se ocupan de transformar el zumo de uva en vino son autóctonas de la denominación de origen Montilla Moriles.
Ha nacido el vino nuevo, el mosto, fragante, oliendo a fruta y a levadura, amiga de pan recién cocido, con una puntita de carbónico que le da una mayor alegría en la boca. Finalizada la fermentación, separados de las lías, hacia febrero, los vinos se clasifican, los de mayor finura, los procedentes de las albarizas de primera calidad y obtenidos de mostos procedentes de la malturación y primera prensada, se destinan a rociar las criaderas de los vinos finos, mostos que consiguen una graduación alcohólica de forma natural debido a la elevada cantidad de azúcares obtenidos en su maduración. Puede decirse así que el único vino fino que llega al consumidor sin ningún tipo de añadidos, con graduación alcohólica natural, es el de Montilla Moriles. En el proceso de elaboración de los vinos dulces Pedro Ximénez, los racimos, en perfectas condiciones de madurez, se transportan en cajas para no romper las uvas hasta la almíjar o pasera donde se extienden sobre redores o capachos de esparto. Expuestos al sol, los racimos de uva van pacificando lentamente y acelerando su maduración por efecto de los rayos ultravioleta. Llegado al punto óptimo de pacificación, los racimos se recogen y son llevados al lagar, en donde se molturan en prensas horizontales de pequeño diámetro para que la presión superficial sea elevada. El agotamiento de la vendimia se efectúa en prensas hidráulicas similares a las utilizadas para la obtención de aceite de oliva. Son las bondades de esta tierra las que ofrecen generosamente el milagro de la crianza bajo velo de flor, milagro único en la enología mundial si a ella se une el sistema de criaderas y soleras. Por eso, el vino de esta tierra no es solo el exponente de un conjunto feliz de circunstancias climatológicas y geográficas, sino símbolo vivo del grupo humano que acertó a producirlo y a decantarlo. Crianza biológica, proceso donde los vinos se envejecen exclusivamente bajo el velo de flor, en vasijas de roble mediante el sistema de criaderas y solera característico de la zona o bien mediante el de añadas. El vino destinado a la crianza biológica debe permanecer al menos un año, reposando en depósitos antes de pasar a la madera, a la última criadera, la de más arriba, por donde accede al sistema, y tras un periodo no inferior a 2 años, en las botas, finalizar la crianza en la línea más baja, junto al suelo, en la denominada solera. En la crianza oxidativa, la flor desaparece lentamente o nunca llega a formarse, debido al aumento artificial del grado alcohólico. En estas circunstancias, el vino va transformándose por fenómenos exclusivamente físico-químicos. Los vinos de la denominación de origen Montilla Moriles son, en definitiva, un compendio de singularidades que tienen su principal exponente en la climatología, en unas condiciones climáticas excepcionales, en un suelo muy apropiado y en una variedad, la uva Pedro Ximénez, que tiene unas características excepcionales para la crianza biológica y para la elaboración de vinos dulces naturales con una elevada graduación de azúcares. Todo ello unido a una vendimia seleccionada, unido a una elaboración que une lo tradicional a las más modernas tecnologías y a un sistema de crianza que bajo velo de flor dan como resultado unos vinos únicos, excepcionales, que harán de su degustación un placer para los sentidos.